Buenos días. Mi nombre es Joel Legorreta Velázquez. El día de hoy voy a hacer un pequeño curso de sensibilización a lo que es la lengua de señas mexicana. Lengua de señas mexicana, una perspectiva sobre un mundo silencioso. Lo que busco en este pequeño webinar es sobre todo concientizar a las personas y darles una pizca de lo que las personas sordas viven un poco en su día a día y de cómo lastimosamente este mundo no está adaptado a ellos y ellos han tenido que adaptarse a nosotros. Ahora, platicándoles un poco sobre mí, para adentrarnos en el tema, soy licenciado en psicología, soy intérprete de lengua de señas por parte de la Facultad de Lenguas de aquí de la Universidad Autónoma del Estado de México. Inicié a dar clases, bueno, ni siquiera inicié yo, mi hermano inició a dar clases de lengua de señas más o menos en el 2015, 2014 más o menos, lo cual me lleva al siguiente punto. Crecí con un hermano sordo. De hecho, como pueden ver ahí en la imagen, cuando mi hermano era muy pequeño, o sea, él es exactamente 10 años mayor que yo, cuando mi hermano era muy pequeño y yo era un bebé prácticamente, mi hermano señaba enfrente de mí, se ponía a hacer señas, se ponía a hacer señas y eso fue lo que generó que yo entendiera un poco sobre esta lengua, esta hermosa forma de comunicarse desde una edad muy temprana. Y tal vez suene un poco pretencioso, pero la verdad es que aprendí palabras básicas, tampoco toda la cuestión lingüística, pero por lo menos palabras básicas y palabras ocasionales las aprendí incluso antes de aprender a leer y escribir. Y finalmente, como último dato relevante para esta cuestión, para esta pequeña ponencia es que trabajé como intérprete de lengua de señas en una universidad que intentó hacer una carrera para jóvenes sordos. Lastimosamente el proyecto no pudo seguir por distintas cuestiones y tampoco voy a decir mucho el nombre de la escuela para que no haya problemas con nadie, ¿no? Ahora, antes de empezar de lleno con un poco plática sobre la cultura de las personas sordas, quiero diferenciar bastante entre lo que es la lengua y lo que es el lenguaje. Sé que muchos de los que verán esto son intérpretes de distintas lenguas, inglés, francés, español, y ellos conocerán la diferencia más a detalle y podrán dar cosas un poco más técnicas. Las definiciones que voy a dar son un tanto más generales, ¿no? La lengua es una forma de comunicación en su mayoría verbal. Claro que también está la lengua escrita, pero vamos a centrarnos en la cuestión verbal ahorita. Está sujeta a normas, adaptaciones y lo más importante y lo que es relevante para diferenciar entre lengua y lenguaje, la lengua está sujeta a una población específica. Es decir, incluso aunque hablamos el mismo idioma, a veces varía el español de México al de Colombia, al de Argentina, al de Perú, al de Paraguay, al de Uruguay. Distintos países tienen distinta forma de manejar y de hablar el español. El lenguaje es una forma de subcomunicación, sí, también puede ser verbal, pero en su mayoría es gestual o corporal. Y la diferencia es que el lenguaje es casi universal. Es decir, como pueden ver en la imagen que está ahí a la derecha, intuitivamente podemos deducir cuál gatito es al que podemos acariciar y cuál no. Y están de acuerdo conmigo que en ningún momento el gato de arriba, por ejemplo, jamás te está diciendo, oye, amablemente estoy irritado, te pido por favor que no me toques. No, o sea, el gato por medio de su lenguaje corporal te está indicando que no debes acercarte a él. Esa es la pequeña diferencia entre lengua y lenguaje que quería establecer ahorita, ¿no? ¿Por qué toco esto? Porque muchos lo llaman erróneamente el lenguaje de señas. Recordemos cuáles son las características más importantes. Repito, yo sé que me van a decir que son más, pero vamos a acentuarnos más en las tres más relevantes. Y estas tres me las dijo una estudiante propia de lenguas que tenía interés en aprender lengua de señas. Ella fue mi alumna también y pues le pregunté, oye, ¿cuáles son las características para que una lengua se considere lengua? Y ella me dijo, la principal es tener población.
estar sujeta a normas y estar adecuada a un lugar. ¿La lengua de señas cumple estas características? La respuesta clave es que sí. Tener población, la lengua de señas, claro que tiene población y más adelante tocaremos este tema un poquito más a detalle, pero la población de sordos, de hablantes de lengua de señas es colosal, o sea, es enorme. No nos hacemos una idea por distintos motivos que igual vamos a tratar más adelante, pero la población de sordos es colosal y no dimensionamos cuántos son. Pero sí, la lengua de señas tiene población. ¿Está sujeto a sus propias normas? Sí. La lengua de señas tiene su propia gramática, tiene su propia sintaxis, tiene su propia forma de expresión. Y estará adecuado a un lugar. Sí, la lengua de señas también tiene acentos, tal cual. Acentos como los tiene aquí en México una persona que es del Edomex, habla, tiene una forma de hablar diferente a la que es de Veracruz, a la que es de Monterrey. Un ejemplo claro que voy a hacerlo es, voy a enseñarles palabras ocasionales a lo largo de todo este trayecto. Esto significa en lengua de señas no hay. No hay lápices, no hay dulces, no hay agua, no hay gas, no hay lo que ustedes quieran, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo tiene que ver esto con lo de los acentos? Que específicamente una parte de la comunidad de aquí de Toluca lo que hace es inflar los cachetitos. Y esto no lo hacen en todos lados. ¿Por qué? Porque esto es propio de una parte específica de las personas de aquí de Toluca. Inflan los cachetitos. Eso sería el equivalente a un acento en nuestro, en nuestra comunicación verbal. El lenguaje de señas sí existe, pero es completamente informal. Es más dirigido para llamar a alguien, hacer una insinuación, como, no sé, préstame, incluso diferencias, ¿no? Si hacemos esto coloquialmente, no es propiamente dame un lápiz, sino dame algo con que escribir, es como de rápido, lo que sea. En cambio, la seña de lápiz tiene seña propia en lengua de señas y también la seña de pluma. Y están de acuerdo que un lápiz y una pluma no son lo mismo. Sirven para lo mismo, o esencialmente sí, pero la función es diferente. Y además de que, como lo mencioné antes, no cuenta con palabras concretas, es decir, solamente es lápiz y ya. O sea, más bien dame algo con que escribir y ya. No hay una comunicación más formal como lo que es, oye, necesito una pluma de color azul, necesito un lápiz del HB o del 2B o de la medida que se requiera. Ahora, ¿por qué muchas veces lo llaman lenguaje de señas y no lengua de señas? La respuesta es muy simple y es una mala traducción o un anglicismo si se quiere ver de otra manera. Es decir, en casi todos cuando configuramos un teléfono o abrimos un videojuego o queremos ver una película y está naturalmente en inglés, casi siempre ponen language. Y sobre todo en la cuestión de los doblajes de series y de películas, los actores de doblaje propiamente, por alguna cuestión, ya sea política o practicidad o simplemente desconocimiento, lo ponen como lenguaje de señas y ahí lo pueden ver, American Sign Language. Eh, y esto ha provocado que haya una ligera, un fallo de traducción, ¿no? Porque realmente tampoco decimos lenguaje español, decimos lengua española. Así que la forma correcta de decir es lengua de señas mexicana. Y como un dato curioso, el abecedario básico, es decir, de la A a la Z, es el mismo en español que en inglés. Es decir, la lengua de señas mexicana y el American Sign Language comparten el mismo abecedario básico. Varía nada más una letra y no es como que varíe, solamente varía un poquito el ángulo con la que ellos lo manejan. Y obviamente la ñ, que en inglés no existe la letra ñ. Pero de ahí en más, el abecedario es básicamente el mismo y palabras ocasionales también son las mismas. Ahora, también centrándonos un poquito en lo que se ha dicho de forma un poco errónea, si se quiere ver así, o que no es como muy correcto decir, es que a menudo nos dirigimos a las personas sordas con hipoacusia, sordomudos. La realidad es que no es tan correcto. Las personas sordas físicamente son capaces de hablar y no son mudos por naturaleza, sino que la razón por la que no pueden hablar es porque hablar no es más que una imitación de fonemas.
¿Cómo aprendemos a hablar? Nuestra mamá nos pone y dice mamá. Y pues el bebé lo escucha y trata de replicar la palabra mamá. No podemos replicar lo que no oímos. Sin embargo, las personas sordas son perfectamente capaces de hablar, es decir, sus cuerdas vocales y su aparato de comunicación es perfectamente funcional. La mayoría de las personas sordas saben decir palabras ocasionales, ayuda, ven, incluso como que saben decir palabras, bueno, frases un poco más concretas como hola, yo soy. Muchos catalogan de forma diferente la hipoacusia y la sordera. Es decir, a menudo hay personas, sobre todo ya sea que estén viviendo en la condición o familiares de este, sobre todo padres, que dicen, no, mi hijo no es sordo, solo tiene hipoacusia. La realidad es que hipoacusia y sordera son lo mismo. Hipoacusia no es más que una forma erudita de llamarle a la sordera, es decir, es la forma científica. Es como si yo dijera, es un niño, es un infante con trisomía 21, pues muchos no van a entender. En cambio, si yo digo es un niño que tiene síndrome de Down, la mayoría va a saber de qué estoy hablando. Trisomía 21, síndrome de Down. Hipoacusia sordera. La situación es que muchos usan la palabra hipoacusia como para distinguir entre una hipoacusia leve o moderada y una hipoacusia profunda. Porque pues hay grados, la hipoacusia está en leve, moderada y profunda. Y la mayoría usa hipoacusia solamente para describir una hipoacusia leve. Pero no, realmente hipoacusia y sordera son exactamente lo mismo, ¿no? Ahora, centrándonos un poquito en las personas mudas son capaces de oír. Y muchas veces las personas mudas viven una situación en la que una persona sana, una persona oyente, una persona que no tiene alguna discapacidad, si se quiere ver así, les trata de hablar como si ellos fueran sordos. O sea, le empiezan a hacer cosas raras, mímicas, y la persona muda se queda así como de, es que yo sí te oigo, es que solo no te puedo hablar. Y pues también la verdad es que decir sordomudo hasta puede ser ofensivo para un mudo, ya no, ya no tanto para un sordo, sino para un mudo. Pero hay una como tajante legal y es que sí sería correcto decir lengua de señas para personas sordomudas, porque la lengua es una herramienta que abarca ambas poblaciones. De igual manera sería adecuado decir estamos haciendo adecuaciones ambientales para personas sordomudas. Como por ejemplo pueden ser las aplicaciones o cosas para que se puedan comunicar, porque al final de cuentas ambos tienen esa limitante, por distintos motivos, pero al final de cuentas ambos la tienen. Así que por favor dejen de decir que un sordo es sordomudo, no, es simplemente sordo, o si se quiere decir como de una manera más amplia, podríamos decir es sordo y no comunicativo. Ahora, centrándonos en la población, esta diapositiva la voy a leer un poquito más de rápido. Hay aproximadamente 2.3 millones de personas con discapacidad auditiva según el INEGI. Sin embargo, las cifras pueden ser un poco variantes y se estima que pueden ser más. Y también más adelante especificaré por qué es muy probable que sean más, pero los motivos son variantes. Los más comunes son predisposición genética, es decir, hay gente, como la verdad es el caso de mi hermano, y en teoría es mi caso, soy portador de un gen recesivo que puede hacer que hipotéticamente mis hijos podrían salir sordos. O tal vez no mis hijos, pero sí los nietos, o tal vez incluso se puede llegar a manifestar hasta los tataranietos de mis nietos. No se sabe con certeza, pero es una situación que la gran mayoría de sorderas es por esta predisposición genética. Accidentes, en su mayoría es por personas que trabajan con cosas que no tengo forma de decirlo, que exploten, mineros, soldados, incluso en cuestión de daño físico como boxeadores por golpes, accidentes de auto donde se lastiman y en su mayoría por esta cuestión es por golpes ya sea en los oídos propiamente o en algunas partes de la cabeza que están ligadas a la audición. Y finalmente enfermedades como digamos comunes que no se han tratado bien. Generalmente la gripe o rinovirus o no me acuerdo qué otro nombre científico tiene,
pero una gripe que no se, y la verdad es que con esto no pretendo espantar a la gente, pero una gripe que no se trata bien podría provocar una hipoacusia en los pequeños. Tal es el caso de recuerdan que les dije que trabajé en una institución. Bueno, es el caso de uno de los que eran docentes en esa institución. eh, un docente tenía una hipoacusia entre moderada y profunda, pero le tirábamos a moderada. Él tenía una hipoacusia moderada que se ocasionó porque cuando era bebé se enfermó de gripe y no se la controlaron bien y pues la gripe desencadenó en una sordera, en una hipoacusia. Y de hecho lo podemos vivir nosotros, lo podemos confirmar nosotros como adultos oyentes, que cuando nos enfermamos de la gripe se nos tapan los oídos ocasionalmente. Y ya cuando te suenas o cuando pasa algo en específico ya se te destapan. Bueno, este es el mismo principio, pero a nivel permanente. Ahora, voy a hablar un poco sobre las características de las personalidades de las personas sordas. Cabe mencionar que lo que estoy haciendo no es una generalización ni estoy estereotipando a las personas. Sin embargo, la condición hace que tengan comportamientos virtualmente similares y tengan un parámetro un poco establecido. También a lo largo de esta plática estaré contando pequeñas historias que he vivido en mi día a día conviviendo con una persona sorda y dentro de su círculo social. Así que a lo que voy con esto es que tengo la experiencia para poder hablar de estas cuestiones, ¿no? Tienen un grado de ansiedad considerable. Es decir, su misma situación hace que estén un poco más al pendiente de varias cosas. Como no tienen ese sentido de audición, pues tienen que constantemente revisar que no haya alguien atrás de ellos. No tanto por paranoia de que vayan a ser asaltados o algo así, sino por mera empatía, sino como de es que no quiero chocar con alguien, es que no quiero hacer que alguien tropiece, es que no quiero estorbar, es que no quiero esas cuestiones, ¿no? Am, las personas sordas en general tienen un problema con el pensamiento abstracto, es decir, les cuesta mucho esta cuestión de imaginar. Si yo a ustedes les digo, ahora imagina un caballo, ahora imagina un caballo con una flor en su orejita, ahora imagina que ese caballo está saltando, ahora imagina que lo que está saltando es una valla de madera, ahora imagina que esa valla de madera tiene púas. Les aseguro que con esas instrucciones, incluso en lengua de señas, la persona sorda se pierde a partir de la flor. ¿Por qué? Porque no puede estar atento a mis manos y a imaginar al mismo tiempo. Y ese se conecta mucho con la cuestión de la ansiedad. Les voy a contar una pequeña historia. Hace algún tiempo eh, fuimos a una reunión con personas sordas y ya total terminó la reunión, terminó la fiesta. Y mi hermano se ofreció a llevar a dos de sus amigos, también hipoacústicos, también sordos, a su hogar, a su casa. Y ellos aceptaron, dijeron sí, pero pues no queremos dar tantas molestias, ¿sabes qué? Déjanos en X lugar, y mi papá va a pasar por nosotros a X lugar. Dijimos, sin problemas, también para que pues, se sientan cómodos. Total, nos movimos de donde terminó la fiesta al punto de reunión y cuando estábamos como a 10 minutos del punto X, em, mi papá me dijo, oye, diles les repito, eran personas sordas, diles a los muchachos que ya estamos como a 8 o 10 minutos de donde los vamos a entregar. Porfa, pídele que le diga a su papá que ya vaya por ellos. ¿Para qué? Para que lleguemos al mismo tiempo y pues, no nos hagamos esperar mutuamente. Total, a mí se me hizo una buena idea y dije, pues sí, no, funciona. Le comuniqué esto a la persona y él me dijo, no, mejor esperamos. Y pues, total, no le llamó hasta que llegamos al punto X donde los íbamos a recoger y pues tuvimos que esperar a que el papá llegara un poquito. No fue tanto, pero a lo que quiero llegar es esto, ¿no? Que no sabemos exactamente cómo piensan o qué pudo pensar y tal vez dijo, no, pues es que no quiero hacer esperar a mi papá, es que qué tal que llega antes, es que puede pasar esto, o simplemente no le encontró la lógica de por qué decirle desde ahorita.
El pensamiento de las personas sordas se conecta con el punto anterior, es sumamente literal. Tienen muchos problemas para entender el sarcasmo, el doble sentido, la metáfora, la poética y la retórica. Y igual más adelante tocaremos ese punto también, pero tienen un léxico un tanto limitado. Y es muy fácil que las personas sordas se enojen o pongan de mal humor, en su mayoría por la barrera de comunicación, ya que por experiencia propia les digo, hay muchas cosas que se pierden del trayecto de tu cabeza a las manos. Hay varias cosas que no puedes comunicar por más que intentes rebuscar las palabras. Y finalmente, las personas sordas tienen un muy fuerte sentido de comunidad. Ahora, voy a hablar un poco de la discapacidad en sí. Eh, lo comenté en un inicio de que no podría ser más la cantidad de personas sordas. Y esto es porque la hipoacusia o sordera, discapacidad auditiva, no es una discapacidad que se identifique fácilmente, ya que al no tener un elemento visual más allá de lengua de señas o aparatos auditivos, es muy difícil que se identifiquen, es decir, pasan por personas normales, o sea, no te das cuenta. Y esto a menudo hace que no haya adecuaciones apropiadas para ellos, como si los pueda haber para personas con falta de alguna de extremidad o ceguera, que a pesar de que los ciegos pues, no ven, uno identifica su discapacidad más fácilmente por medio del bastón y de los lentes. El aparato de audición humana está sumamente ligada al equilibrio. ¿Y esto qué significa? Que es común que personas con discapacidad auditiva tengan algunos problemas para caminar. Lo que yo más he notado es que muchos de ellos tienden a arrastrar mucho los pies. Tienden a arrastrar los pies y esa es como que una forma de mantener el control dentro de lo que se pueda. No cuentan con ninguna discapacidad intelectual, pero es común que tengan un desfase cognitivo. ¿Esto a qué se traduce? No es que, como dice ahí, no tienen discapacidad intelectual, simplemente no tienen el conocimiento que debieron tener o deberían tener a cierta edad. Es decir, un chavo de 15 años, sordo, tiene el conocimiento de tal vez un chavo de primaria. Y más adelante explicaré el porqué de esto. Va de la mano con lo siguiente, no tienen un léxico tan amplio y las palabras como que más rebuscadas, más elegantiosas, como que no conocen el significado de estas. Su aprendizaje es meramente vicario y visual, es decir, ellos aprenden imitando a la persona y viendo cómo es que lo hace. Ahí como podemos ver en la película de Spider-Verse que el compi está así y pues el Miles. Bueno, pues es la forma correcta de hacerlo. Esa es la forma de aprendizaje de las personas sordas. Y de hecho, como un dato curioso de lo de la discapacidad intelectual, no lo digo por ser mi hermano y suena, yo sé que suena muy cliché de las películas, la verdad es que las películas sí son muy diferentes a la realidad, pero en mi caso o el de mi hermano en particular sí es un poco el concepto. La verdad es que el coeficiente intelectual de mi hermano está ligeramente por encima del promedio, no por debajo, por encima. Mi hermano es un poco más inteligente que la persona promedio. Sin embargo, pues él tiene las limitantes del léxico y de algunas cuantas cuestiones. Pero en general, mi hermano es muy inteligente y él sabe hacer muchísimas cosas, ¿no? Y aunque, le repito, tampoco es como en las películas que es un super genio matemático y así, no. O sea, simplemente mi hermano es un poquito más inteligente que la persona promedio. Ahora, hablando un poco de su cultura. Las personas sordas se manejan por comunidades, es decir, es como en Harry Potter que está Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw y Hufflepuff, o si vieron Game of Thrones, que la Casa del Dragón, la Casa del Lobo y así, así se manejan los sordos por comunidades. Las comunidades generalmente cuentan con un líder, sí, un líder, un patriarca o una matriarca. Las comunidades suelen tener un objetivo o enfoque, es decir, cada comunidad tiene como que una tarea en específica. La comunidad de mi hermano, y va de la mano por la cual mi hermano desarrolló su inteligencia, la inteligencia la tenía, la inteligencia todos la tenemos, simplemente se desarrolla. La inteligencia de mi hermano se desarrolló porque absolutamente todos los miembros de la comunidad sorda en la que pertenece mi hermano son trabajadores.
Todos hacen algo, desde mecánicos, electricistas, trabajan en almacenes, o sea, todos tienen un oficio y un trabajo lo más digno que pueden para el contexto y la limitante que tienen. Es muy difícil que adquieran una carrera, pero son perfectamente capaces de tener alguna actividad. Suelen ser ambientes sumamente herméticos, es decir, no muchas personas pueden entrar, si no eres amigo o familiar de la persona sorda, es muy difícil que llegues a entrar y no que te reciban, los sordos están más que encantados que recibir, pero a menudo las personas oyentes que entran por voluntad propia, digamos como que no soportan el silencio, por así decirlo, y terminan pues dejando de lado un poquito esta cuestión. Sin embargo, al igual que, por ejemplo, en Harry Potter, ¿no? El Gryffindor y Slytherin, las comunidades pueden tener roces entre sí. Como pueden ver ahí la imagen que acaba de aparecer, son las típicas, todos nos hemos encontrado en algún momento alguna de esas personas, oye, ya soy sordo, ayúdame a mantener a mis familias y hijos. Generalmente estas personas están a cargo o los dirige o son parte de una comunidad donde todos hacen eso. Y casi todos los que hacen eso, pues la verdad es que ese dinero se va para la misma comunidad o para su mismo líder y ya él los reparte. Mi hermano, en lo personal, y por eso digo que tienen roces, tiene muchos problemas con ellos. Porque mi hermano los ha regañado, mi hermano les ha dicho, obviamente les dice, oye, ponte a trabajar, que no sé qué, tú puedes más que eso, yo también soy sordo, yo trabajo y es un espectáculo visual muy complejo de explicar, la verdad. Pero la verdad es que sí, las comunidades pueden tener problemas entre sí. Ahora, hablando un poquito más sobre las virtudes o las vertientes que tienen. Como dije, no es una discapacidad identificable, es decir, no te das cuenta que una persona es sorda hasta que le pones atención y actualmente es más difícil porque pues hoy día todos estamos con los teléfonos constantemente mensajeando, texteando y menos nos damos cuenta de lo que pasa a nuestro alrededor. Las personas sordas lastimosamente se han tenido que adaptar a nuestro mundo y no nosotros al de ellos por distintos motivos. El motivo más relevante por el cual las personas se han tenido que adaptar es porque los seres humanos somos muy renuentes al cambio. Lo vi mucho en la institución en donde yo trabajaba, donde maestros decían, no, es que yo no quiero enseñarles, no, es que no quiero cambiar mi forma de enseñar nada más para enseñarle a algunos alumnos. No, es que yo no me gusta, no me siento capacitada para hacer esto. Y pues eso genera que el cambio pues, no pueda ocurrir. Y va de la mano con lo anterior, las personas no están acostumbradas, originalmente lo escribí como discapacidad auditiva, pero en general las personas no están acostumbradas a la discapacidad. Es decir, cuántas veces no nos hemos encontrado o no son muy comunes esos videos en internet, personas que no tienen brazos y llega alguien y, hola, ¿cómo estás? Pero no lo hace ni siquiera lo hace por ignorancia, lo hace por falta de costumbre, por falta ni tampoco es por falta de empatía, es simplemente falta de costumbre, falta de vivir cotidianamente esa situación. Y eso generalmente cadena una mala resolución de problemas, porque pues tratamos como justamente el que está así, como que es como, ay, ya la regué, y empezamos ahí como que a tratar de arreglarla, y es como, ya no se puede arreglar, pero ya no la embarres más, ¿no? Ahora, este es un tema que a mí en lo personal me mueve mucho, lo llamo la hipocresía global. Nos esforzamos mucho en aprender inglés y se ha hecho una publicidad supermasiva del mismo. Hoy día googlea simplemente cursos de inglés y te van a salir docenas, decenas, hasta centenares de cursos en tu misma ciudad. Es más, hasta en tu misma calle estoy seguro que puedes aprender inglés en tan solo cruzar dos, tres calles porque hay cursos, es lo que está vendiendo. Y de igual manera se está metiendo mucho en inglés en las escuelas, sobre todo a nivel primaria. Digo, a mí en lo personal no me tocó que nada más lo enseñan a partir de la secundaria, pero ya se está empezando a ingresar a nivel primaria. Pero ¿en qué momento les enseñamos a los alumnos, a los niños sobre todo, a los jóvenes, cómo tratar, cómo ayudar a una persona sorda, cómo ayudar a una persona ciega, cómo guiar a una persona con autismo? O sea...
Estamos tratando de globalizar mucho para los extranjeros, pero estamos descuidando mucho a los nuestros y a los nuestros que no se pueden comunicar. O sea, no digo que no sea importante aprender a hablar inglés en un mundo globalizado, pero las personas sordas a duras penas están hablando español y los estamos marginando aún más. También otra razón por la cual ha sido un poco renuente el tema de la lengua de señas es porque a menudo la lengua de señas se ha querido monopolizar, entre comillas, debido a que no es la misma de lugar a lugar. ¿Recuerdan lo que les dije de que es una lengua propiamente la lengua de señas? Bueno, lo reitero y lo reafirmo. ¿Por qué? Porque así como en México algunos le dicen elote en vaso, otros le dicen esquite, la lengua de señas también varía de lugar a lugar. Por ejemplo, la seña de baño, aquí, bueno, yo la manejo así. Sin embargo, en algunos, voy a hacer mucho para atrás. Sobre todo la he visto mucho en Ciudad de México. La manejan como que aquí a la altura del estómago. Y sin embargo, aquí sí no tengo el dato concreto, pero vi que en un lugar con playa, ahí con, no sé, Acapulco, Cancún, Cuernavaca, Veracruz, no sé, en alguno de esos lugares, no sé exactamente en dónde, como que la manejaban así. No recuerdo exactamente cómo, pero algo así era. Y las tres significan lo mismo, baño. Sin embargo, muchos intérpretes en internet y en redes sociales como que quieren corregir, ¿no? Es como de, no se dice así, se dice así. Y eso ha generado como que un rechazo por parte de las personas, como que no, pues mejor no aprendo porque pues me van a estar corrigiendo. Y también lo he visto mucho cuando he dado el taller, algunos me dicen, no, es que yo vi que la enseña la manejaban así. Y es como de, y está bien, no tiene nada de malo, o sea, es una lengua. No es, no vamos a corregir a una persona de que le dice elote en vaso a un esquite. Igual, no hay que corregir a una persona que le dice esquite a un elote en un vaso. O sea, es una lengua a final del día y esa es la palabra que ellos la usan para identificarse. Y ha habido muchas polémicas en internet respecto a este tema. Incluso hace poco en Navidad hubo un caso de una chica que estaba cantando, me parece que mi burrito sabanero. Y empezó, no, es que hizo mal esta palabra, no, es que le hizo mal aquella. Y se armó un santintín así enorme, ¿no? Y eso pues ha generado un poco de repelús a eso. Y pues yo lo que yo le enseño a mis alumnos cuando enseño lengua de señas es quédate con la palabra que tu comunidad maneje. O sea, quédate con esa, la que tengas, la que usen ellos, ¿no? Incluso los propios sordos. En la institución en donde yo trabajaba, un sordo manejaba feliz cumpleaños como algo así. Y en cambio, porque era tu cumpleaños de este chico, y yo dije, ah, pues feliz cumpleaños, como yo la manejo. Y él me dijo, no se dice así, se dice así. Y yo, bueno, es que aquí, porque él no es originario de aquí, él es de Ciudad de México. Y él le dijo, él fue muy inteligente y le dijo, mira, lo voy a escribir y le voy a preguntar a mi amiga, porque su amiga sí es de aquí, cómo se dice esta palabra, esto en lengua de señas. Y vamos a ver qué nos dice. Y yo, ah, perfecto. La verdad es que sí tuve un poquito de miedo, sí sentía que me iba a fallar, pero no, su amiga, la otra alumna sorda, lo leyó y me dijo, no, se dice así, como yo lo manejé. Y ya fue cuando yo le expliqué, es que mira, la lengua de señas es diferente. Y estoy hablando de que a quien se lo dije fue una persona sorda. ¿Está mal como él lo dijo? Claro que no, simplemente, le repito, es la forma en la que se maneja cada uno. Ahora, hablando un poco sobre las oportunidades perdidas y situaciones vivenciales que han vivido estas personas. No cuentan con una enseñanza integral de conocimientos. Es decir, lo vi en la institución donde yo trabajaba, muchas veces como que nada más los ponían cerca de alumnos o simplemente ya, entrégame tu trabajo y ya, ¿no? Y simplemente copiaban. Y esto es algo que también vivieron mis padres con mi propio hermano. Lo que hacía la maestra era que ponía a mi hermano al lado de los inteligentes, de los que saben mucho, y que él le copiara. ¿Por qué? Ya sea por miedo a lo desconocido, como tratamos antes, miedo al fracaso, a decir es que no le pude enseñar. El fracaso es un factor enorme que provoca esta cuestión.
O simplemente falta de interés, como, "Ay, no, yo por qué le voy a querer enseñar". Así que eso es lo que tocando el tema que había tocado anteriormente, ¿no? De que no tienen un léxico tan amplio, es por esto, porque nada más es como de, ah, pues cópialo y ya, ¿no? Y ya no pasa nada. Por esto es que su léxico no es tan amplio, por eso es que tienen un desfase intelectual, no discapacidad intelectual, desfase. No sé si muchos llegaron a ver la caricatura de Dragon Ball, que la original, pero la de Goku está chiquito, donde a cada rato, ¿qué es eso? Oh, ¿y qué es eso? ¿Por qué? Porque el vato vivía como un ermitaño, vivía en una montaña y pues, fue criado por un anciano hermético. Pues, no, nunca conoció nada más allá de sus propias actividades. Y pues igual, mismo principio, si ven Dragon Ball, si bien Goku está ligeramente tonto, la verdad es que no está tanto porque aprende rápido. Aprendió rápido para qué sirven X o Y cosas y pues nunca más volvió a tocar el ¿qué es eso? O sea, una vez que le explican qué es como de, ah, ya. ¿Y para qué sirve? Pues como de, ah, ya. Así, no estoy comparando una caricatura con personas reales, pero estoy diciendo que esto se aplica a a nuestra realidad. El arte imita la vida, no al revés. Las personas sordas, cuando les explicas X y Y cosa, es muy probable que sí te lo entiendan. Algunos tal vez no, pero no por falta de habilidad intelectual, sino por mera falta de interés, porque pues a final de cuentas también tienen sus personalidades. Han tenido problemas en la salud, lo cual va muy de la mano con el siguiente tema. Tienen muchos problemas en la autonomía, al no poder solicitar con su propia voz sus cosas, es decir, no pueden ir a un restaurante y pedir ellos solos y tampoco pueden ir a una institución a sacar sus propios documentos, ni hablar de ir al doctor de, oiga, es que me duele esto. Y aquí tengo dos historias que voy a contar muy brevemente. La primera es sobre una enfermera, ahí la recreé. Fue hace algunos años, estaban regalando audífonos cocleares en un teatro aquí en mi ciudad. Sin embargo, el teatro se llenó, estaba a reventar, lo que les dije hace rato. La población de sordos es colosal, es aterradoramente grande. El teatro se llenó a más no poder y una enfermera veterana, ya que ya tenía sus añitos, no tuvo mejor idea que pararse en el medio y gritarles, ¡formen una fila! Les gritó a personas sordas que hicieran una fila y es como de, "Pues, señora, no sé si sabe a qué vienen estas personas, pero pues como que no la oyen". Y de igual manera, ese día las pocas personas que hablamos lengua de señas y también oíamos, fuimos los que apoyamos porque el mismo gobierno no, o bueno, la misma organización no tuvo la forma de solucionar ese imprevisto. Y le estamos hablando que éramos 5 personas para unas 500 800, o sea, era colosal, ¿no? Y la otra historia realmente la viví hace muy poco yo. Fui a tramitar mi INE porque pues ya caducó, ya expiró mi INE. Y fui bien tranquilo y no, pues llegué, y no, pues que vengo a tramitar mi INE, ¿no? Me digo, ah, sí, ¿cómo te llamas? "Ah, pues me llamo tal, ¿no? Bueno, pásale y te van a llamar en segundo". Ya me senté y gritaron mi nombre, ¿no? Pues Joel Legorreta. Y yo, ah, ok, ya voy, ¿no? Hasta ahí todo bien, ¿no? Uno piensa, es lógico, ¿no? El problema fue a la semana que vino, que tuve que ir con mi hermano porque él también, porque su INE también, también ya vencía, ¿no? Pero pues tuve que ir yo porque yo me acordé de esa cuestión de que, no, pues es que te llaman por tu nombre y pues mi hermano es sordo, no va a oír cuando le estén llamando. O sea, no hay adecuaciones, no hay esa cuestión de decir, no, pues es que cómo le hacemos para cuando llegue una persona sorda, no, pues cómo le hacemos para cuando pase esto, pase aquello. Tienen problemas en la socialización, por lo mismo de que no se pueden comunicar, la comunidad es sumamente hermética. Y de hecho aquí hay una pequeña historia, subhistoria que voy a contar y la vivió uno de mis hermanos. Él ya no vive aquí, él ya está ¿cómo se llama? Está en otro estado, se mudó por trabajo ahí con su empresa.
Y el caso es de que en su empresa o en su nuevo lugar de residencia conoció a una chica sorda. Y si bien mi hermano no habla tanta lengua de señas como yo, pues sabe lo básico para poderse comunicar bien. Toda mi familia en general sabe lo esencialmente básico para poderse comunicar bien. Y él la vio y le dijo, ah, oye, ¿tú eres sordo? Y ella, o sea, se emocionan mucho las personas sordas cuando encuentran a alguien nuevo que hable lengua de señas. Es como, no, sí, tú hablas, tú eres sordo. No, no soy sordo. Ah, entonces, ¿cómo aprendiste lengua de señas? Les confunde mucho eso porque, pues, les repito, no hay mucha gente que quiera aprenderlo voluntariamente. Y mi hermano le dijo, ah, es que mi hermano es sordo. Y ella empezó a buscar, ¿cómo se llama tu hermano? Y mi otro hermano le dijo, ah, pues se llama tal, ¿no? Y empezó a buscar, empezó a buscar, empezó a buscar. ¿Por qué? Porque les repito, las comunidades son sumamente herméticas. Aunque haya distintas comunidades, todos los sordos de algún lugar se conocen. Y ya mi hermano le dijo, no, yo no soy de aquí, yo soy del Edomex. Me mudé aquí por trabajo, no vas a conocer a mi hermano. Y ella, ah, ya. Pero la chica se emocionó mucho cuando lo conoció. Problemas en relaciones de pareja y a menudo recurriendo a la misma comunidad. Es decir, es muy común que entre personas sordas se casen. ¿Por qué? Porque, les repito, no hay muchas personas que estén dispuestas a decir, no, pues sí, yo estoy dispuesta a tener una relación con una persona sorda. O sea, pocas personas realmente hacen eso y como lo pueden ver en la esquinita, pues a menudo las personas sordas pues, tienen algún enamorado, alguna enamorada, pero esta persona prefiere o no irse por él o simplemente buscar otra opción, ¿no? Lo cual es un poco triste. Y finalmente discriminación pasiva, esto es lo que le comenté tanto con la enfermera como con lo del INE, que pues a menudo estamos acostumbrados a tal Pepito Grillo y ya llegan, ¿no? Y pues al final eso es una forma de discriminación pasiva porque pues no estamos considerando a las personas que no pueden escuchar y no pueden asistir por su por su propio nombre, ¿no? Empezando a proponer soluciones, lo principal es fomentar la lengua de señas es un buen inicio. Esto hace que más personas, o sea, simplemente enseñarlas y aprenderlas. Que en algunos lugares se coloque y se abra un taller de lengua de señas, que se fomente la socialización, que hagan como pequeñas excursiones a donde frecuentan estas comunidades. Colocar un intérprete de lengua de señas en las clases donde personas sordas ingresan. Es decir, iniciar una cuestión de inclusión real en las instituciones, pero estoy hablando que lo comenzaría a nivel primaria, alta, secundaria. A su vez que en todas las instituciones importantes, hospitales, por ejemplo en las oficinas del INE, que en un hospital, en una escuela, siempre hay al menos una persona en turno que hable lengua de señas. Es decir, supongamos que hablamos 5 personas lengua de señas, que estemos 2 en la mañana y 2 en la tarde. También, no les voy a mentir, esta cuestión de asignar es muy cansado porque tienes que estar haciendo varias cosas a la vez. Esto se entraría más a detalle dentro de lo que es el propio taller, ¿no? Y finalmente fomentar su cultura y abrirnos a entendernos y a darnos la oportunidad de conocerlos. Las personas sordas son personas que al final de cuentas son eso, son personas. Tienen sus propias personalidades, tienen sus propios gustos. Es decir, conozco personas sordas que no les gustan, por ejemplo, las películas de Marvel. Y a mi hermano y a mí nos encantan esas películas. Hay personas, por ejemplo, a mi hermano le gusta mucho lo que es el fútbol. Él adora ver el fútbol y si cada que puede, se da su lujita y se compra un boleto para ir al estadio. Sin embargo, yo en lo personal no disfruto tanto del fútbol, pero a mi hermano le encanta. Y esa es la riqueza de esto. Y bueno, esto sería todo. Les agradezco mucho su atención.